Escudriñando las Escrituras. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. A continuación, el pastor Enrique Rico de la Iglesia Cristiana de la Verdad, escudriñando las Escrituras. Bienvenidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, cualquiera que se extravía, dice la Biblia, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto quiere decir, si una persona se desvía del camino de Dios y se descarrila, no tiene al Padre ni al Hijo. Por eso, estas son enseñanzas que Dios nos da para que siempre la tengamos en cuenta, de que uno debe de perseverar en el camino de Dios, unánimes juntos, buscando la gloria y la grandeza y la majestad del Dios del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, yo quiero traer una enseñanza muy importante que queda en 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer el versículo ¿qué? 12. 1 de Corintios capítulo 12. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, entonces ahora vamos a leerlo en el nombre poderoso y santo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo dice el título? Dones espirituales. Amén. Entonces vamos a leer en el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor dice, el apóstol Pablo dice: yo no quiero que ustedes ignoren, desconozcan. Yo no quiero que ustedes no tengan ese conocimiento, yo quiero que lo tengan. Y entonces dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevados como se llevan ¿a quiénes? A los ídolos mudos. Cuando se era ¿qué? Gentiles. Esto quiere decir cuando estaba fuera del camino de Dios, fuera de la grandeza de Dios, de la cobertura de Dios. Entonces el apóstol dice: yo no quiero ustedes que anden así. No, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se llevan los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama ¿a quién? Llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora pues, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bueno, aquí es bueno anotar de que cuando la Biblia dice que nadie puede llamar al Señor Jesucristo Señor sino por el Espíritu Santo, se está refiriendo que nadie puede llamar al Señor Jesucristo que Él es el Salvador, es su Señor, si no tiene el Espíritu de Dios. Porque cuando no se tiene el Espíritu de Dios, usted no va a decir Señor mío, Dios mío, etcétera, etcétera. Lógicamente que con verdad, con sinceridad. Usted no va a decirle al Señor Dios mío, perdóname, sálvame, cuando usted no quiere nada de las cosas de Dios. La persona que no quiere nada de las cosas de Dios nunca se humilla ante Dios para pedirle perdón. Nunca se humilla ante la presencia del Señor para pedir que sea reconciliado con Dios. Nunca se humilla para nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice el versículo 4: ahora pues hay diversidad de dones, ¿cierto? Amén. Bueno, claro que, bueno, sí, el versículo 3 ya lo leímos, ¿cierto? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad quiere decir que son varias o que son muchísimos los dones que hay, pero el que da esos dones es solamente el Espíritu Santo. Amén. Hay muchísimos dones. Entonces ya vamos ubicándonos en que hay cantidad de dones, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces vamos a leer el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay cantidad de ministerios, de obras, pero el Señor es el que hace todo. Amén. Versículo 7: pero a cada uno les es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. Esto quiere decir que la persona que recibe al Señor Jesucristo
la manifestación de Dios va a estar en su vida. La manifestación del Espíritu Santo va a estar en usted. O sea, usted tiene que hablar en otras lenguas, usted tiene que profetizar, usted tiene que sanar, usted tiene que liberar, usted tiene algo, algún don tiene que manifestarse en usted. ¿Sí estamos aquí? Ahora usted puede empezar a pensar un momentico, a meditar tranquilamente. ¿Qué don se ha manifestado en usted? ¿Cómo se ha manifestado el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué dones tiene usted? Porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el que los da, es el que nos llena. Él es el que nos da esos dones espirituales. Pero si alguien no tiene ninguna manifestación del Espíritu Santo, pues es como delicado, ¿no le parece? Pero vamos a mirar más y más sobre los dones espirituales. ¿Estamos en qué versículo? Pero pasamos al 8, ¿cierto? Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea que si alguien tiene palabra de sabiduría, es una persona que tiene un don, que tiene el Espíritu Santo. Y una palabra de sabiduría que puede tener una persona es cuando enseña la verdad de Dios, cuando da instrucción al pueblo de Dios. Entonces tiene palabra de sabiduría. El que habla del temor de Dios tiene palabra de sabiduría. Ese es un don que Dios le da a las personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también hay otros que palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La sabiduría y la ciencia, que son prácticamente iguales. Algunas veces se entiende que sabiduría es el conocimiento que se adquiere a través del entendimiento, y la ciencia realmente es el conocimiento que viene de Dios, sencillamente de Él, y usted adquiere ciencia, y esa ciencia lo lleva a usted a tener una certeza y convicción del mismo conocimiento adquirido por el Dios del cielo. Pero a veces se usa la expresión ciencia para hablar de sabiduría, y otras veces se usa la expresión sabiduría para hablar de ciencia. Amén. Porque el que tiene ciencia tiene conocimiento, y el que tiene conocimiento tiene sabiduría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 9. A otro fe por el mismo. Si alguien tiene mucha fe, hay personas que tienen un don de fe tremendo, donde le creen al Señor y le dicen: Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Sencillamente, cuando usted dice: yo creo que va a ser, y el diablo viene y le dice: es que es imposible por esto, por esto, por esto, por esto, etcétera, etcétera. Eso le viene y le habla cualquier cantidad de mentiras al diablo. Y si lo hace dudar, perdió la fe. Pero hay gente que tiene el don de fe. Señor, yo creo. No, pero es que es imposible, yo creo. Pero es que se murió, yo creo que Dios lo levanta entre los muertos. Es un hombre que tiene fe, tiene el don de fe. Lázaro fue levantado estando en una tumba. Y el Señor dijo: lo voy a levantar. Creyó que lo podía soltar de los lazos de la muerte, y el Señor lo soltó. ¿A quién? A Lázaro, ¿cierto? Al que cree tiene don de fe. Dice: y otros fe por el mismo Espíritu. Y también la fe de la creencia, ¿no? Porque una persona puede tener fe para trasladar los montes a la mar, y puede tener mucha fe para hacer grandes milagros y señales y prodigios. Sin embargo, cuando lee la Escritura y no la cree, pues ahí se queda. Porque es importante tener fe también en la palabra, y también es un don de fe. El que lee la Escritura, cuando usted lee y dice: serán arrojados al infierno, y usted dice: sí, Señor, hay infierno, usted lo cree. Pero si alguien viene y le dice: el infierno no existe, eso es una palabra que el Señor usó para no sé qué y y usted dice: ay, ¿será que sí? Entonces ya está dudando. Entonces usted no tiene don de fe. Pero si usted cree y dice: Señor, yo creo en lo que usted dice, yo creo en lo que está escrito, y creo así, Señor, entonces está creyendo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Versículo 10, amén. No, estamos en el 9. Y otros dones de sanidad, y otros fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidad, ¿cierto? El don de sanidad tiene que ir
también muy acompañado y respaldado tremendamente con el don de la fe, porque sin fe no se puede efectuar el milagro. Hay milagros maravillosos que el Señor hace cuando se cree, pero la persona que tiene ese don de milagros, entonces cuando la persona tiene el don de milagros, sencillamente ordena y las cosas se efectúan. El milagro se efectúa de varias formas. Hay gente que dice: Señor, yo creo que usted va a cancelar esa deuda. ¡Pum! La canceló. Señor, yo creo que usted va a hacer que esa persona aparezca donde esté. Dios mío, no sabemos cómo va a aparecer, pero va a aparecer. Una persona que esté extraviada, etc. Dios hace esos milagros. Hace milagros de multiplicación de comida. Cuando ustedes, mujeres, estén ya, uy, Dios mío, llegaron más hermanos, pero ya está esto para acabarse, usted puede decir: Señor, yo oro para que este alimento se multiplique, y enseguida Dios va a multiplicar y va a efectuarse el poder de milagros, se va a manifestar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Versículo 10, ¿no? Amén. A otros el hacer, a otros profecía. Gloria a Dios. Ya estábamos hablando del milagro, pero el de la profecía todavía no habíamos hablado. La profecía, que para que nosotros podamos seguir en la enseñanza de los dones, tenemos que detenernos un poquitico sobre lo que significa profecía. Muchas personas se han puesto a profetizar sin conocer qué es la profecía, cómo viene la profecía, qué es profecía. Entonces, ¿qué es profecía? Nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento dice la Escritura, en muchos pasajes bíblicos, dice: y vino palabra de Jehová sobre Abraham, y vino palabra de Jehová sobre Jeremías, y vino palabra de Jehová sobre ¿quién? Sobre David, sobre Samuel, sobre Saúl, etcétera, etcétera. ¿Vino qué? Palabra de Jehová. Cuando viene esa palabra de Dios y la persona, Dios le... Hemos presentado Escudriñando las Escrituras, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Le esperamos en una nueva emisión de Escudriñando las Escrituras, a esta hora y por los 1370 de Radio Mundial.